Desesperado por ti, con un corazón sediento, espera beber de ti. Hola amigo, buenas noches. Desde este lugar bendecimos tu vida y le damos comienzo a tu programa Invasión de Fuego. Y también en especial bendigo a aquellas personas, aquellos hombres de Dios, esas mujeres de Dios que trabajan, que producen día a día por el reino de Dios. Que en tu vida constantemente Dios multiplique y fructifique todo cuanto tú hagas para Él. Y que constantemente sigas caminando, sigas trabajando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de aflicciones, de tribulaciones, de opresión de parte del enemigo. O cuando sientes que los fuertes vientos y mareas de problemas y aflicciones te azotan, puedas permanecer firmemente y fielmente en Dios, siendo tú inamovible, trabajando activamente, firmemente para el reino de Dios. Así como un día lo decidiste, de tal forma sigas sin cesar constantemente en todo tiempo. Amén. Y así también que cada palabra que sale de la boca de Dios esta noche y en todos los programas que se emiten pueda caer en buena tierra. Usted bien conoce que hay diferentes tipos de terreno donde la semilla de Dios cae. Una es junto al camino. ¿Qué quiere decir esto? En personas que escuchan pero no entienden. ¿Y por qué pasa esto? Porque han engrosado su corazón de tal manera que escuchan pero no entienden lo espiritual. Ven o oyen pero no perciben. Escuchan engrosadamente. Y cierran sus ojos a las cosas espirituales, a lo de Dios. Por eso es que no se convierten, por eso es que Dios no los puede sanar. Porque finalmente pone muchos obstáculos y eso permite que sus oídos se cierren. Aún así, viendo que Dios obra, aún así no creen. Está el otro tipo de terreno, de lugar, que es sobre los pedregales, dice la palabra, que aquellos que reciben en sus comienzos con gozo la palabra de Dios, pero cuando vienen las opresiones, cuando vienen los momentos críticos, que todo cristiano pasa y que camina, desisten, tropiezan, se detienen. Nosotros como pueblo de Dios conocemos y entendemos que cada cristiano va a pasar por ciertas aflicciones en el caminar con Cristo. Pero estamos seguros que estos no serán tan pesadas como para no poder soportarlo. Pero estas personas en sí no son capaces, lamentablemente, se detienen y no están dispuestos a demostrar ni siquiera la más mínima resistencia frente al enemigo. No se someten a Dios. Y usted sabe que el enemigo como anda, que anda como león rugiente. Estas son presas y alimento para el enemigo para que las devore. Son los que en su comienzo comenzaron de buena manera, pero finalmente terminaron muy mal. Y así también esa palabra que cae entre espinos dice. Y desafortunadamente, espero que no sea en su vida, son aquellas personas problemáticas que en sus corazones se guarda la palabra de Dios, pero junto con otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Con los afanes del mundo, con la codicia, con los problemas, con las aflicciones. Y estas actúan como espinas
en el crecimiento de la palabra. Por eso es que no permiten que ésta crezca, que ésta fructifique, sino que las ahoga, haciéndola infructuosa, es decir, una palabra estéril e ineficaz en aquellas personas. Y así como esta semilla en estos tres tipos de terreno, de lugar, no pudieron fructificar, no pudieron florecer, porque la palabra se ahogó, también hay una buena tierra. Y esa es la buena tierra que creo en este momento que está llegando, en donde alcanzan estas señales televisivas. Creo firmemente en Dios que cada persona que está escuchando en este momento va a oír y va a entender a lo que tiene que entender con relación a lo de la palabra de Dios. Los que con corazón recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Esos que no se dan por vencidos, esos que son valientes y que independiente de cualquier situación aún así siguen perseverando en todo tiempo. Tienen un corazón tan íntegro y saben permanecer como pámpanos en la vid. Y usted sabe que todo aquel que permanece como pámpano en la vid, dice la palabra y no lo digo yo, que da su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bien tú sabes como pueblo de Dios que fuera de Cristo nada podemos alcanzar a hacer y nada podemos lograr y no podemos generar propiamente tal frutos que sean de alabanzas para el Rey. Por tanto, que en todo tiempo de tu vida, de tu lengua, desates esa palabra como Simón Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Aquel que te mira como un amigo y no te mira como un siervo, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Aquel que te eligió a ti y el que te dice que si permaneces en la vid, que si permaneces en la palabra de Dios, en todo tiempo, todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, te lo concedería. Dice todo. Amén. Así que creo firmemente en mi corazón que las personas que nos están viendo y están escuchando, sin ninguna duda son buena tierra y que van a dar un crecimiento, un desarrollo sobrenatural de parte de Dios sobre ti. Sin ninguna duda, si tan solo crees, eso será, esa gloria será derramada y activada en tu vida. Amén. También quisiéramos como programa bendecir a aquellas personas que siembran para que este programa pueda transmitirse durante todas las semanas. Así que los bendecimos, los saludamos, le enviamos un gran abrazo fraternal a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga de manera abundante a cada uno de ustedes por disponer de su corazón, ¿cierto? Y poder ofrendar a este programa, porque el Espíritu Santo ha tocado su corazón. Amén. También lo invito ahora, antes de pasar a la palabra, a escuchar algunas canciones de parte del ministro de alabanza, Felipe Melita. Así que le invito, ¿cierto?, a que usted pueda meditar en cada una de estas letras que se sueltan. Amén. Así que en un momento más, ¿cierto?, vamos a estar escuchando a Felipe Melita. Bendiciones, hermano. Quiero hacerte más famoso en mi generación. Engrandeceré tu nombre. Mi mente no puede entender cómo tú, siendo tan grande, me llamas por mi nombre y me haces sentir importante en tu presencia. Mi alma no puede explicar cómo tú abres la puerta de tu intimidad y me dices que a tu lado yo puedo reinar. Y desde allí yo canto al mundo lo que veo de ti, Señor. Soberano, sobre todo y sobre todo, soberano. Quiero hacerte
más famoso en mi generación. Engrandeceré tu nombre, soberano, sobre todo, sobre todos, soberano. Quiero hacerte más famoso en mi generación. Engrandeceré tu nombre. Un nuevo inicio nos ofreces. Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Tu amor no se rinde, 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 tu amor no se rinde.
soy, en ofrenda de amor, todo lo que soy, en ofrenda de amor. Bien, después de haber escuchado esos tremendos temas de adoración, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, y este tiene relación a un tema muy importante. Usted sabe que debemos escuchar la palabra, ¿cierto? Expandir nuestro corazón y también hacer la acción, trabajar y ejecutarla. Y el tema que hoy día la profeta Leila Gómez va a hablar tiene relación con el ayuno y su importancia. ¿Para qué es el ayuno? ¿Cuál es la recompensa de este? ¿Y por qué tiene que ser un estilo de vida en nosotros como pueblo de Dios? Amén. Así que los dejo en este momento con la profeta Leila Gómez, y ella obviamente va a impartir de la palabra de Dios en este momento. Bendiciones. Les bendigo a cada uno de ustedes que nos ve como cada día viernes y en este programa Invasión de Fuego. Estamos siempre muy contentos, llenos de gozo, llenos de alegría, porque Dios es bueno. Porque Dios nos da una mañana, nos da una nueva oportunidad, y nosotros debemos ser hijos agradecidos. Así como decía el tema musical, que es uno de mis temas favoritos del disco de Felipe Melita, Conectados con tu Gloria, que debemos ser un sacrificio, una ofrenda diaria al Eterno. Esa es la vida de un creyente, ser un sacrificio, una ofrenda siempre, el poder de la ofrenda. Eso es muy importante. Un día vamos a estar hablando también sobre eso, que se ha mal usado mucho. Hoy día tenemos un tema muy relevante y que también ha perdido su significado, que también ha perdido, se ha mal usado, no se ha sabido realizar de manera correcta, y es el ayuno. El tema de hoy es el ayuno y su importancia.
El ayuno es una parte muy esencial del creyente, del discípulo de Jesús. La gracia extrema ha reemplazado el ayuno y la oración dentro de la iglesia. ¿Por qué digo que la gracia? Porque la gracia es ese favor gratuito concedido por Dios. ¿Para qué? Para ayudar a nosotros a cumplir nuestras asignaciones aquí en la tierra. La gente no ayuna gran parte porque dice, bueno, Cristo ya lo hizo todo. Pero si hay algo de que la iglesia carece hoy por hoy, es de dominio propio. La capacidad de subyugar, de someter la carne. Les cuesta mucho, a la iglesia le cuesta silenciar su carne. El problema es que, como les decía el viernes pasado, esta carne habla, esta carne sueña, esta carne aconseja, esta carne predica, esta carne profetiza. Entonces, ella hace de todo. Entonces hay que frenarla. Porque para el creyente es como si tuviera dos personas dentro de una. De ahí nace el problema, porque el problema somos nosotros. Aquí el problema no es Dios, sino nosotros. Es la dualidad, esa existencia de dos caracteres dentro de una misma persona. Por eso es que dentro de nosotros está lo bueno y está lo malo. Y hay una guerra espiritual constante entre el espíritu y la carne. Entonces, para nosotros podernos fortalecer en el Señor, para nosotros podernos llenarnos de la fuerza del Eterno, nosotros necesitamos ayunar. Este es un tema que no le gusta tocar mucho a la iglesia, porque los incomoda. Simplemente es así. Necesitamos debilitar nuestra carne. Tiene que morir en la iglesia, en nosotros, el que me la hace, me la paga. La iglesia vive todavía bajo la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Y eso tiene que morir en nosotros. ¿Ya? Y esto no sale con una buena conducta o con una buena intención de la mente, del corazón, de querer hacer las cosas bien. No. Jesús dijo, hay cosas, hay demonios que solamente con ayuno salen, sin este no. Entonces de eso vamos a estar meditando, y el texto áureo lo vamos a encontrar en Jueces 3, del 12 al 30. Pero me voy a quedar con uno, voy a estar hablando en sí de todo el contexto, pero me voy a quedar con el 21 y el 22. Y lo voy a leer rapidísimo. Y dice, entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y lo metió en el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. La gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Amén. Ahod liberta a Israel de Moab. Ese es la historia de este hombre que Dios levanta. ¿En qué tiempo? Una vez más, en el tiempo en que Israel estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Cuando la iglesia no ayuna, está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, porque la carne comienza a manifestarse y comienza la iglesia a perder dirección. Comienza la iglesia a separarse, a dividirse, a pelearse. Porque muy juntitos todos los hermanos, pero no hay conexión con el Espíritu. Entonces eran los tiempos muy parecidos a los de hoy. Cuando la iglesia estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios levanta un libertador, Ahod. Y dice que este hombre, que significa que tiene la unción, es un hombre poderoso en el Espíritu, un hombre zurdo, con esa habilidad, con esa cualidad, que lo que hace es libertar de la esclavitud a Israel. Israel pasó 18 años siendo esclavo,
por estar haciendo lo malo delante de los ojos del Eterno. La palabra dice que Él creó un plan y hizo un puñal con unas ciertas características, unas cualidades que Dios le había dado a Él, y se presentó ante Eglón, el rey de Moab. ¿Qué es lo que significa esto? Significa el hombre grueso, significa la vaca, iglesia, la vaca. Eso significa la mucha glotonería, el mucho comer de la iglesia. Eso es lo que significa. Si hay alguien que está bajo el servicio de este rey, de este demonio en la iglesia, porque come demasiado. Come demasiado. El ayuno es para que nosotros podamos doblegarnos. Es para nosotros, iglesia. Es para doblegar la carne. Porque esta carne se opone a lo que Dios tiene para mí. Es para lo que Dios tiene para ti. Hay un espíritu que se opone muy fuertemente ante los planes y los diseños del Eterno, que fue obstáculo cuando Israel salió desde Egipto, y también fue el mismo que desbarató, que saqueó y que robó todo lo que tenía David. Y este espíritu, este pueblo se llama Amalek, que tipifica la carne. Es el que impide que el nombre del Eterno sea glorificado en su pueblo. La carne, Amalek, es el que impide que el ministerio de un creyente se detone. Es el que impide que la gloria de Dios se manifieste en la vida de un creyente. La carne es la que impide, ¿qué cosa? Que la iglesia o que un hermano pueda gozarse de la bendición del otro hermano. No se ve. Despierta celos porque la carne se manifiesta. Es la carne la que impide a la iglesia ver las promesas realizarse. ¿Por qué? Porque hay promesas que uno debe pelearlas, pues. No llegan así de regaladas. Entonces, ¿cómo nosotros peleamos? A través del ayuno, a través de la oración, a través de la intersección. Entonces, el ayuno es muy importante. En la palabra, en el original, el ayuno significa en la entrega. ¿Pero la entrega de qué? Del yo. El yo es el que tiene que entregarse, el que tiene que morir. Cuando ayunamos, nosotros lo hacemos en sinónimo de humillación ante Dios. Cuando yo ayuno, cuando la iglesia ayuna, entonces estamos diciendo: Señor, yo me humillo ante tu presencia. ¿Para qué cosa? Para buscar el rostro de Dios, para recibir una renovación, para recibir guianza y dirección a través del Espíritu Santo. El ayuno también tipifica la unión, pero no la unión de hermanitos, no. La unión entre el Espíritu Santo y mi espíritu. Esa unión, esa compenetración. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el ser cristiano, querida iglesia amada, no te salva. ¿Ya? Eso a nadie salva. A nosotros nos salva la unidad que nosotros podemos tener con el Eterno. Usted no se salva perteneciendo a un concilio de pastores, usted no se salva perteneciendo a una denominación, usted se salva teniendo una relación personal con el Espíritu Santo y una unidad. La iglesia tiene que aprender estas cosas porque vive muy a ciega y después hace las cosas de manera equivocada. A la iglesia le salva ¿qué cosa? Le salva ser creyente, le salva ser discípulo. Lo que le salva es amar como Jesús nos ha amado a nosotros. A nosotros nos salva el poder perdonar como Cristo nos enseña a perdonar. A nosotros nos salva el perdonar y el amar a mi hermano. Es exactamente el que me hizo daño, el que habla mal de nosotros. Nosotros debemos desearle bien, interceder por él y esperar en Cristo que nada malo le suceda. Entonces ahí recién nace en nosotros un verdadero creyente. Un creyente es aquel que tiene una unidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo que es tan importante? Porque a la ley le importaría nada si la iglesia se pierde.
¿Qué me importaría a mí si usted ayuna o no ayuna, si usted está bien delante de Dios o no está bien, si peca o no peca? Me importaría nada a la Leila. Pero cuando la Leila comienza a ayunar, entonces ¿qué sucede? Comienzo a unirme con el Espíritu y entonces el Espíritu Santo comienza a fluir a través de mí y hace que sí me importe lo que le está pasando a la iglesia. Entonces la iglesia se une, ¿pero en dónde? En el Espíritu. Cuando la iglesia está unida en el Espíritu, entonces le duele lo que al hermano le duele. Entonces sufre cuando el hermano sufre. Entonces pasa hambre cuando el hermano pasa hambre. Siente la necesidad de su hermano. ¿Cuándo? Cuando la iglesia está unida. No como se unen en las clases de Dorcas, no, eso no. En el Espíritu. Muchas veces se congrega la iglesia y ni siquiera sabe si su hermano comió. Pero se creen tan espirituales. Y ya piensan que Dios le revela todo. ¿Ves que no te revela tanto? ¿Ves que no eres tan espiritual como te crees? Hay mucha gente mal agradecida. ¿Por qué digo mal agradecida? Gente que ha sido sanada dentro de las congregaciones. Gente que Dios ha sanado a través de distintas enfermedades. Y que luego esta gente se comporta como la gente que estuvo en los tiempos de Jesús. Tu comportamiento muchas veces dicen crucifíquenle. ¿Por qué? Porque cuando recibes beneficio del cielo y tú lo malgastas, entonces tú estás crucificando a Cristo, diciendo que Él murió pero que jamás resucitó. La iglesia ahí debe tener mucho cuidado. Cuando sucede en un creyente la entrega del yo, cuando hay la unidad con el Espíritu Santo, cuando hay, ¿qué cosa? El agradecimiento por la fidelidad del Eterno, de habernos recogido de allá, de donde nada valíamos. Aunque suene repetitivo, pero la iglesia tiene que entender y tiene que sentir el olor a oveja de donde fue tomada. Entonces se desata el poder en el ayuno. Solo ahí. Antes no. Porque Dios busca gente que realmente le quiera adorar, gente que le quiera servir. Y si servir significa adorar, no es para que la gente te aplauda. No. No es para que la gente te diga, ¡ay, qué bonito! Dios te usa. No. Estás equivocado. Cuando Dios hace algo con usted, cuando hace algo con alguien o alguna persona en específico, esos aplausos que tú recibes, esas palabras bonitas, no son tuyas. No te pertenecen, iglesia. ¿Me entiende? Porque usted ni yo echamos demonios por nuestro propio nombre. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién es la honra? Es de Él. Así que la iglesia, a soltar la honra que no te pertenece, iglesia. Solamente somos vasos. Solamente somos canal de bendición. Nada más que eso. No aspires a más. La altura que nosotros tenemos es la altura de los pies de Cristo y no hay más. Lo que sucede es que Dios es un Dios muy celoso y Él no comparte lo que no quiere compartir. El ayuno abre tremendas puertas que se manifiestan ¿cómo? Con la gloria de Dios, con la presencia, con el poder, con la autoridad y con la unción. Esas puertas se desatan cuando la iglesia está ayunando. Si la iglesia no está bien ubicada es porque sus herramientas, sus armas no tienen tanta potencia debido a que no están en ayuno. ¿Cuándo sucede esto? Cuando muere algo nuestro. Cuando muere el viejo hombre, muere la vieja mujer, aquellos detalles que tienen que irse perfeccionando por el camino a través del ayuno se van suavizando. Cuando la persona se doblega, el trigo se dobla, se inclina el trigo, pero la cizaña es rígida, la cizaña no se voltea. Y nosotros debemos ser un trigo. Entonces usted debe ayunar constantemente. ¿Cuándo no debo ayunar? Y aquí voy a pisar callo, porque así enseñan en la iglesia los líderes, que debemos ayunar para que Dios nos use mejor. Eso no es así. Hay gente que ayuna para que Dios le revele los pecados ajenos. Tampoco le sirve, está matándose de hambre, nada más que eso. Hay gente que ayuna para adelgazar. No, para eso hay gimnasios. Coma sano.
Pero el ayuno es para el Señor, es una ofrenda, es una entrega, es una renuncia. Ya es tiempo de que se utilice lo que Dios a nosotros nos ha dado como herramienta poderosa. El ayuno limpia el cuerpo de toda malicia, de la corrupción de la mente. Porque hay hombres dentro de las congregaciones que dicen, oh, esa hermana como se viste me provoca, debería cubrirse más. Y yo te digo a ti, ¿y qué te hace pensar a ti que esa hermana se viste para tus ojos? Pedazo de carnal, pedazo de bistec. Eres un corrompido. Lo que ese hombre debe hacer, ese tipo de hombre, lo que debe hacer es entrar en ayuno hasta matar su carne. Un ayuno de 7 días, a pan y agua. Y ese demonio de la sensualidad sale. Y el demonio de la carne se va. Eso es lo que la iglesia debería hacer. En vez de andarse preocupando del hermano, de la hermana, preocúpate de ti. Y que el Eterno pueda limpiar esa mente tan sucia que culpan a las mujeres, que por las curvas. Perdón, pero el Eterno nos hizo así. ¿Por qué debemos taparnos nuestro cuerpo como si nuestro cuerpo fuera sucio? Muchos líderes enseñan así. Y eso no es la verdad. Manda a tu gente a ayunar. Y esas cosas van a salir. Estos deben aprender. ¿Qué cosa? Que este tipo de personas, aunque vean una escoba con pantalones, se van a prender igual. ¿Por qué? Porque está la carne prevaleciendo en ellos. Porque vive y domina la carne, no el espíritu. No el espíritu. La iglesia está en graves problemas. Es necesario que saquen la malicia. Es muy necesario. La iglesia está demasiado abrazada a Eglón. Ahí, comiendo la vaca está. Y así están muy bien los lindos. Y vamos engordando, y vamos comiendo, y vamos llenándonos. Todo dentro de la prudencia. Es necesario que la iglesia rompa, que limpie el vaso. Eso provoca el ayuno. La palabra nos enseña a nosotros distintas clases de ayuno. Y también deben ser con horario nuestros ayunos. Por la escasez de tiempo no puedo decirle todos los ayunos que habla la Biblia, pero sí, la Biblia es el referente de nuestros tipos de ayunos que existen. Y el poder que se va desatando en ellos y cómo podemos hacerlo. Es muy importante que también cada ayuno se acompañe con vigilias. ¿Cuáles son las 4 vigilias que existen? Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Un ayuno correspondiente debería comenzar a las 6 de la tarde. ¿Ya? Y siempre acompañado de una vigilia. De 6 de la tarde a 9 de la noche es la primera vigilia. De las 9 de la noche a las 12 de la noche es la segunda vigilia. De 12 a 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y de 3 de la mañana a 6 es la cuarta vigilia. Entonces es muy importante que todo creyente que ayune acompañado de por lo menos una vigilia. Eso es demasiado importante. Que los ayunos sean bien dirigidos. Que tengan un rema, una palabra para que tú te sostengas en esos días de ayunos. Que tengan objetivos. ¿Qué es lo que tú necesitas conseguir? ¿Cuáles son tus demandas delante de Dios? Con ofrenda, la importancia de la ofrenda, como les decía al comienzo, que han ensuciado, han malinterpretado la palabra de ofrenda. Pero si nosotros nos vamos al Génesis, una ofrenda entre Abel y Caín marcó sus futuros, los marcó delante de la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que presentar ofrendas agradables, que huelan exquisito delante de Dios. No realmente lo que queramos dar, sino lo que para nosotros es importante, lo que para nosotros es un tesoro, es lo que debemos entregar a Dios.
¿Cuándo debemos ayunar? Siempre, siempre, constantemente. Sobre todo cuando estamos en crisis. Si usted, iglesia, está pasando por una crisis y usted no está viendo salida, entonces momento para entrar en ayuno. Es tiempo de hacer silicio, es tiempo de rasgar su ropa y meterse ahí en la angustia y en la tristeza del ayuno. ¿Para qué? Para mover la mano de Dios y presentar su demanda ante el rey y presentarla, porque Él va a saber hacer justicia. Amén. Ayunar a nosotros nos ayuda a sostener la carga espiritual. Las opresiones, ¿cómo podemos resistirlas? A través del ayuno. Fortalecemos, la carne baja y sube el espíritu. Por lo tanto, me mantengo firme ante el proceso que estoy atravesando, ante la crisis que estoy viviendo. Cuán difícil es llevar una carga cuando no estoy ayunando. Me desespero. La iglesia pierde el enfoque. ¿Cuándo? Cuando no estamos fortalecidos. El beneficio del ayuno, el ayuno a nosotros nos afina la percepción en el espíritu, la percepción de las cosas. Jesús dijo, le decía a sus discípulos, ayunen y oren y velen. La palabra velar significa percibir. Y la palabra percibir significa discernir. Entonces la iglesia tiene que tener discernimiento. La iglesia ora lo que percibe. Por eso es que la iglesia es aburrida para orar. Porque como no ayuna, nada percibe. Y si nada percibe, nada discierne. Entonces no busca a quién perseguir, no tiene nada que perseguir la iglesia. Cuando una persona está ayunando o está constantemente en ayuno, significa que uno está orando y Dios te hace percibir cosas en el espíritu. Y ahí vas tú con tu oración, peleando, guerreando, hasta conseguir lo que en el espíritu Dios quiere que tú alcances. Hay algo muy importante, y es que la iglesia ora muy poco. ¿Pero por qué ora poco? Si hay algo que mata la oración de un creyente, es la repetición, las vanas repeticiones. Jesús, ¿qué dijo? No repeticiones, no repitan. Porque cuando hablan de cosas vanas, está hablando de que no tienen sentido delante de Dios. Entonces, es por eso que nosotros debemos siempre estar bien percibidos, para que nuestras oraciones tengan sentido de ser y no sean aburridas. La gente en la iglesia ora y la gente se queda dormida y comienza a bostezar y empieza a orar por el perro, por el gato, por la abuelita, por el callo, por un montón de cosas y menos de conquistar cosas en el espíritu. Un día vamos a estar hablando sobre la oración. Eso es muy importante igual, porque la oración debemos nosotros aprender a orar y transformarnos en medio de esa oración en la misma oración. Nosotros ser la oración. El ayuno afina ¿qué cosas? Nuestros oídos. Los abre nuestros ojos espirituales. El ayuno hace que nuestra boca se cierre para comer y también para hablar, porque la iglesia habla mucho. Por eso es que Dios trata tanto a la iglesia a través de sueños y ve visión a través de sueños, porque durante el día habla y habla y habla la iglesia. Y no se callan. No guardan silencio delante de Dios. El ayuno es para también guardar silencio ante Él. Hay ataduras que la iglesia tiene que deben ser rotas, que necesitan ser rotas. No que cuando más adelante, que con el tiempo, no, necesitan ser rotas ahora. Este es el tiempo. La iglesia debe entrar en ayunos. Esta generación que estamos viviendo ahora es una generación glotona, que no le gusta ayunar. A la iglesia le gusta buscar atajos para el poder de Dios y no ayunar. Quieren quieren éxito sin sacrificio, quieren tener sanidad sin tener fe, y eso no puede ser. Quieren
realmente prosperidad sin una productividad. Y eso no funciona. Eso no funciona, iglesia. Aquí debe haber sacrificio. Aquí debe haber una entrega del yo. Debe haber una renuncia. Y debemos estar orando mucho. El ayuno a nosotros nos ayuda a tener intimidad con el Espíritu Santo. Nos ayuda a estar al filo ahí, cortante, delante de Dios. El ayuno a nosotros nos establece una disciplina. Y eso es importante, que todo creyente sea disciplinado en todas las áreas. Entonces esa es una puerta para tener una disciplina partiendo por nuestro estómago. Por nuestro estómago, nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos el estómago se calla. Nosotros silenciamos nuestra carne. La iglesia para ayunar acostumbra a preguntarle a su estómago. Y le pregunta a su cuerpo, ¿cómo estamos para ayunar? ¿Cómo se te ocurre, iglesia? Este cuerpo, esta carne se opone a esas cosas. La iglesia debe entrar en ayuno y no preguntarle más a la carne, porque esta carne comienza a decir, es que no vas a poder, no vas a aguantar, te vas a morir de hambre, te va a dar hambre, te vas a desmayar, vas a comenzar a sudar helado, vas a tener visiones, montones de cosas, un montón de cuco, te va a meter la carne, que es el espíritu de Glutier, que es el espíritu de Eglón, como lo que estamos viendo aquí en Jueces, que somete a la iglesia para que ésta no ayune, porque le conviene tenerte ciega, le conviene tenerte sorda y le conviene tenerte bajo cautividades, porque entonces no tiene autoridades, tú como iglesia no tienes dominio tampoco. Es muy importante el ayunar. Por favor, es importante esto. La palabra que nos enseña. Les estuve hablando de que el ayuno es muy importante para romper, ¿qué cosa? Desórdenes sexuales. ¿Por qué? Porque Eglón era el rey de Moab. Y Moab es un nacimiento de un insecto. Es la descendencia de Lot con sus hijas, con su hija mayor. Y de ahí nace esa tribu, esa generación pervertida, sucia. La palabra dice que cuando a este rey se le entierra la empuñadura, dice que le salió estiércol. ¿Qué es lo que quiere decir? Que salió la cosa impura, que salió lo que aún queda de la iglesia, parte de muladar, y el estiércol. Todavía quedan cosas que deben salir y estas salen solamente con ayuno, con la mano del Espíritu bien fortalecido, para que pueda penetrar el estómago, porque aquí se van los demonios, en el estómago. Entonces, si el Espíritu Santo entra con fuerza, eso tiene que salir. ¿Me entiende la iglesia? Dice, ¿cuál es la recompensa de esto? ¿Qué sucede? Dice que pudieron subyugar a Moab, pudieron someter la carne. Y cuando eso sucedió, ¿qué es lo que viene? El orden. ¿Por qué? Porque dice que mataron como 10,000 hombres. Y el número 10 representa el orden. Por lo tanto, nosotros, al someter la carne, viene un orden a nuestra vida. Lo que hace el Espíritu Santo, que lo desordenado se ordena. Esa es una de las cualidades que hace el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos estar ordenados desde dentro hacia afuera. Y algo maravilloso dice. Y finaliza diciendo que y llegó reposo a la tierra. Un reposo, un descanso en lo que la iglesia necesita de todas esas opresiones del infierno. Es necesario y muy importante el ayuno. Yo quisiera poder seguir hablando más, porque es un tema muy largo y muy profundo. Quiero orar por la iglesia, para que se ponga en la brecha, para que la iglesia tome vallado y marque sus territorios, para que la iglesia comience a clamar, para que haya un desatar. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera la voz
desertora de la carne, hacemos callar, Espíritu Santo, la hacemos callar, la enmudecimos, declaramos muerte a Eglón la vaca, a Glutier al que quería embutir a la iglesia, Señor, lo echamos por tierra, así como ese rey cayó por tierra, cayó muerto, así hoy declaramos a estos espíritus del infierno que caigan por tierra, que retrocedan, Padre eterno, soltamos la voz así como un viento de chofar, como el sonido de un chofar, y anunciamos que tú, oh gran yo soy, entregas en nuestras manos al oponente de nuestras almas, para poner orden en nuestras vidas, para subyugar, para someter, Señor, al hombre fuerte, para que puedas traer reposo a nuestra tierra, que esta tierra es tu habitación, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo, gracias te damos por tu respaldo, por tu palabra, Señor, por tu respuesta. Gracias, Padre eterno. Llegó también vamos a orar por Jorge Gómez. Vamos a estar intercediendo por Jorge. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que toda enfermedad se va, Señor. Que toda opresión del infierno que atormenta su vida de noche, ahora ya se cortan esas cadenas, Padre. Este joven no te sabe pedir, Señor, pero hoy intercedemos por él. Intercedemos fuertemente, Señor, con poder y con autoridad. Y echamos fuera, Señor, al hombre fuerte. Lo tiramos a tierra, Señor, y marcamos vallado, Señor. Y pedimos que desde el límite no tenga que pasar el infierno, para que haya descanso en su vida, para que haya reposo tuyo sobre él, que la paz tuya, hoy Yeshua, repose abundantemente sobre la vida de Jorge, sobre la vida de su madre, sobre su hogar, Señor, y todo lo que le rodea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Te bendecimos desde aquí, amada iglesia del Señor. Te mandamos muchos abrazos, muchos besos, y ya estamos llegando al final de este programa, culminando otro programa más de Invasión de Fuego, y te dejo la invitación extendida para el próximo viernes por este mismo canal en el mismo horario. Bendiciones mil. Sobre todo, soberano, quiero hacerte más famoso en mi generación. Engrandeceré tu poder, sentado en tu trono, alto y sublime. Toda mi vida se expone a tu gloria, tu gloria revela quién soy. Y de repente toda mi carne se derrite. No hay nada que pueda esconder ante tus ojos. Tus ojos revelan quién soy. Y desde arriba tú envías fuego verdadero que toca mis labios, arranca la mentira y la hipocresía. Nada queda igual en tu presencia. Sé quién soy y aún así tú me amas, aún sabiendo quién soy. Tu voz me llama, me llama. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? No busco perfección, solo un corazón dispuesto a todo. Por mí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? No busco
busco perfección, solo un corazón dispuesto a todo por mí, todo por mí. Dice el Señor, estoy buscando una generación